Vamos a compartir otra vez esta palabra en esta serie que vamos a llamar Encuentros con el Resucitado. Nos quedamos con el encuentro de los dos hombres de Emaús que tuvieron la oportunidad de caminar con él, aunque no lo vieron, y llegando a una mesa tuvieron la oportunidad de compartir el pan, y cuando Jesús abrió el pan, partió el pan, lo repartió, lo impartió sobre ellos, entonces lo reconocieron. Nos quedamos en esta parte porque quiero compartirles sobre esa mesa específicamente, sobre ese momento especial. Quiero leerle en el pasaje de Lucas capítulo 24, que dice así, que llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es un relato entrañable de unos hombres que están tan desesperados, que han mirado a la cruz, pero no han visto la resurrección, que están tan pendientes del pensamiento de la cruz, que no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos, que perdieron la visión de una realidad por causa de las conjeturas que ellos tuvieron, y la lente de las suposiciones no les permitieron y no les permitió ver a Jesús hasta el momento del partimiento del pan en esa mesa. Las historias tienen finales, pero a veces si no permitimos que Dios nos lleve hasta el final, nos quedamos sin la mejor parte. Es como que tú estás viendo una película y justo cuando viene el desenlace te vas, o se apaga o se estropea. Es justo cuando estás viendo un partido y cuando aparentemente parece que todo no pasa nada, de repente en el último minuto sucede algo. Significa que a veces las suposiciones y las conjeturas hacen que no seamos capaces de poder ver el final. A veces las historias tienen finales, pero si no esperamos para ver a Jesús en ellas, nos las perdemos. Ellos no vieron realmente quién era Jesús. Ellos vieron a un Jesús histórico. Vieron a un Jesús Mesías, a un profeta, a un maestro, pero no vieron a Jesús, no vieron a Dios en Jesús. No tuvieron la oportunidad de poder ver más allá. Por tanto, Jesús tuvo que venir a ellos y hacerles reflexionar sobre las Escrituras, porque las Escrituras y la palabra es una de las bases que nos abren el entendimiento. Cuando tú más lees la Biblia, más tienes capacidad de entender lo que Jesús tiene que decirte. No todas las historias, todos los momentos, los tiempos con Jesús tienen el mismo tiempo, tienen la misma cronología. Hay historias más largas, más cortas, pero si al final de esa historia acabamos junto a una mesa, sentados con Él, aprendiendo de Él y permitiendo que Él nos imparta, nuestros ojos van a ser abiertos. Esa es una de las reflexiones más importantes, es que quizás no hemos esperado lo suficiente, no hemos insistido lo suficiente, no hemos permanecido lo suficiente para ver el final del relato. Si Jesús se va y les ha impartido la palabra y les ha explicado, pero ellos no pueden ver más allá, entonces la historia se queda media. Por tanto, era necesario llegar a la mesa. Por eso les quiero compartir de la mesa de Emaús, porque en esa mesa, que es el final de esta historia, sucede algo, y es que en el partimiento del pan, en la comunión, en la participación, se abrió el entendimiento. Algo que me gusta de este pasaje es que ellos insistieron. Dice la Biblia aquí que ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros. Y él decidió quedarse. Hay una insistencia a quedarse. Esa palabra obligar, menó en el griego. Una insistencia. Ellos dijeron: quédate, por favor, quédate. Le obligaron a quedarse y le dijeron: permanece con nosotros. Primero, muy importante ese término de permanecer. Ellos insistieron. Dice ahí Juan 15:15 que Jesús es la viña, nosotros somos los pámpanos. Y si no permanecemos en Él, no llevaremos fruto. Para que permanezcamos, para que llevemos fruto, para que seamos viñas útiles, tenemos que permanecer en Él. Por tanto,
hay una necesidad de esperarse hasta el final en todas las cosas, porque el fruto es el final de un proceso, no es el comienzo. El comienzo es la siembra, el comienzo es el regar, el comienzo es labrar la tierra, el comienzo es trabajar en el quebrantamiento de algunas cosas. El proceso es que el grano tiene que morir para que dé fruto, y por tanto a veces insistimos demasiado en querer ver el fruto sin esperar los procesos, y se necesita esperar el final. Esto es algo que ha insistido Jesús en este pasaje con ellos. Tenéis que ver el final de esta historia, y Dios les permitió que vieran ese final. Si Dios se va antes de que te sea revelado su voluntad, su propósito, entonces no vas a ver el final de la historia. Si tú no te quedas, si no insistes, si no lo permaneces, si no en tu espíritu ruegas que Él se quede contigo, entonces te pierdes el final. Y el final de esa historia es ver al resucitado, porque ellos en el camino vieron a Jesús en la cruz, pero en la mesa vieron al resucitado. Por tanto, era necesario ver al resucitado, y era necesario que se quedasen al final, pero era necesario no solo que permaneciesen, sino que insistiesen. Una cosa muy importante es que hay que llegar con Jesús hasta el final, hasta el camino final, hasta la revelación final. Hay que esperar en la historia de nuestras vidas hasta el final para ver el cumplimiento, para ver el fruto, para ver muchas de las cosas que has estado esperando por muchos años. Muchos caminos se quedan sin la revelación final porque los abandonamos a mitad de recorrido. La resurrección es eso, es un proceso en el final de un camino que viene por causa de insistir, viene por causa de una insistencia constante, de un ruego constante. Dice aquí, le obligaron, ese término ahí, le obligaron. Puedes mirar conmigo y darte cuenta que en las historias que hemos visto de la resurrección, lo hemos podido ver en los matices, hay una insistencia, hay una pelea para la resurrección. En la historia de Cristo es igual. Hubo que pelear para ver a Jesús resucitado. Jesús tuvo que hacer que ellos permaneciesen, aun cuando huyeron, los atrajo hacia Él, los volvió a traer hacia Él. Aquellos que se fueron, como los demás, los atrajo de nuevo, porque no podían perderse la historia final. No podemos abandonar el barco cuando todavía la historia no ha llegado a su fin. No podemos abandonar la casa, la iglesia. No podemos abandonar nuestra fe hasta que no lleguemos al final del camino, porque en el final del camino se revela todo. Es al final de la historia, al final de esa película, al final del partido, donde podemos ver que quizás llega lo que estamos esperando. Por eso ese término ahí de insistir, de permanecer. La palabra ahí obligar aparece 2 veces en la Biblia, y es cuando Lidia, que es la primera convertida, esa mujer que estaba escuchando mientras Pablo estaba hablando junto en el río de Tiatira, dice que esa mujer dice que escuchó y abrió su corazón, y dice que cuando reconoció a Jesús le obligó que se quedase con ellos, le insistió. Si hubiera sido solamente una insistencia pasajera, quizás él se hubiera ido. Bueno, vale, está bien, pero tengo cosas que hacer, tengo otros propósitos que cumplir. De la misma forma, Jesús, quizás sin esa insistencia, se hubiera dado cuenta que estos discípulos no querían más. Hay algo que me llama la atención, es que es esa rogativa obligada, ese elemento. Mire, esa palabra que está ahí significa constreñir, es obligar a la fuerza, es obligar con gran súplica, es incluso obligar fuera de naturaleza, porque en realidad se trata de una batalla espiritual la que se desarrolla en este tipo de situaciones, donde hay una atmósfera de ignorancia, de incredulidad, de no creer, pero hay a la vez una atmósfera de Dios, donde todos nosotros podemos esperar que Dios haga algo. Por tanto, es obvio, necesario, urgente, que estemos constreñidos con la necesidad de decirle al Señor, ven. Por eso la súplica, el ruego, no te muevas, no te vayas, quédate, le insistieron, le rogaron, y Él dice que permaneció. Qué bueno, Él permaneció. A veces
Para ver a Jesús tenemos que insistir, porque es tan sencillo pensar que el Evangelio es una cuestión de automatismos, que podemos hacer de Jesús como si fuera un títere para nosotros, como si fuera un muñeco que nosotros movemos. A veces pensamos que las cosas de Dios tienen que ver con que hagamos 2 o 3 puntos y se acabó. Y a veces las cosas en Dios no funcionan con los mismos tiempos, funcionan con los mismos principios, pero no en los mismos tiempos, ni con los mismos propósitos. Y a veces hace falta una insistencia a las cosas de Dios. Le obligaron, quédate, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. ¿Hasta qué punto insistimos en este tiempo? Quédate, Señor, no te vayas, quédate, revélanos resurrección. Sin la insistencia no es revelada la resurrección. La finalidad de ese camino era mostrarle a ellos, a esos incrédulos que habían visto a Jesús muerto, mostrarles al Jesús resucitado. O sea que la insistencia nuevamente también en este episodio tiene que ver con que para resucitar, para ver resurrección, hay que pagar el precio, con rogar, con constreñirte, con ponerte fuerte, con todo el tiempo perseverar. La insistencia en el reino de Dios es clave para que nosotros podamos ver más allá de las cosas que vemos con los ojos físicos. Lo espiritual contiene un elemento de clamor, de intercesión, de ruego, de deseo, de anhelo, de necesidad, de mi alma te anhela, tengo sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, así decía. Hay una necesidad de ti, esa finalidad de insistir para ver el fin y la resurrección. Quiero hablarles de esta mesa porque tenemos algunos puntos que quiero compartir. Hay 5 puntos sobre lo que esa mesa revela. Primero, esa mesa de Maús, sin lugar a dudas, es una mesa especial. Miren, es curioso, pero Lucas es un autor que relata 10 historias donde Jesús está sentado en una mesa comiendo. 10 historias. Una de ellas es esta. Por tanto, él le da mucha énfasis al concepto de permanecer, de participar, de la conexión alrededor de una mesa. Porque una mesa no es solo un mueble. En una mesa concurren muchas cosas y muchos acontecimientos. En una mesa se ríe, se llora, se sueña, se comparte, se ora, se ama. En una mesa incluso hasta se riñe y se discute. Por tanto, es algo más que un mueble. De hecho, en una mesa se come, porque comer en una mesa es algo más que comida. Es algo que puede ser muy natural y convertirse en algo muy extraordinario, porque en una mesa se pueden ver cosas extraordinarias. Se sentaron en una mesa estos hombres, pero vieron cosas extraordinarias. Tuvieron una oportunidad de ver algo sobrenatural, aunque el mismo Cristo se desapareció delante de ellos y vieron sus manos horadadas y fueron abiertos sus ojos. Ninguna otra criatura creada por Dios come en una mesa. ¿Tú sabes eso? Ninguno consume comida en una mesa como lo hacen los hombres. Por tanto, una mesa no es solamente un lugar ajeno, sino tiene un trato especial y simbólico y espiritual. La comida es algo más que combustible en la Biblia, es algo más que se consume, es un elemento donde se participa, donde hay conexión, es algo más que un sustento, es un tiempo, son oportunidades, son diseños. En muchas comidas se han hecho tratados, en muchas comidas se han hecho negocios, en muchas comidas se han roto tratos, en muchas comidas se han ideado guerras. Por tanto, es un lugar importante en la conexión del ser humano, muy importante. Cuando Jesús quiso explicar algo sobre el propósito, sobre el destino de su vida, cuando quiso hablarles de cómo iba a trazar su muerte y lo que iba a significar, cómo iba a tratar el último tiempo, Él no les contó una teoría ni les enseñó a través de una parábola, los sentó a comer. Y entonces participó en una mesa para hablarles del tiempo final. Cuando Jesús quería tratar con algo espiritual, no solamente hablaba, sino participaba en una comida. Con Zaqueo participó en una comida. Ven, quiero ir a tu casa a comer.
quiero estar contigo, quiero participarte de algo en la intimidad, quiero que tengamos una conexión en esta hora. La mesa es un lugar que expresa muchas cosas. Por ejemplo, expresa amor. Porque cuando tú te sientas a una mesa y alguien te trae la comida, tu esposa, tu hijo, tus hijos, alguien te trae la comida, tu madre, tus familiares traen una comida para que tú comas, te están expresando el amor. Porque sin tú hacer nada, ellos a través de la comida te están expresando que te aman. Por tanto, es un lugar donde se expresa el amor y el cariño. Es un elemento, el comer y participar en una mesa es un elemento muy, muy especial. Por ejemplo, yo siempre me he fijado por qué tenemos estas papilas gustativas. Más de 10.000 tiene el ser humano en su lengua. Son capaces de degustar y de poder tener sensaciones y de poder tener gustos al comer. Dios las podía haber quitado, pero hasta fue una muestra de amor. Porque Dios permitió que la comida no fuera solamente algo que nosotros ingerimos y no nos sabe a nada, sino que tuviese expresión, que comer fuese deleite, que comer fuese deleitoso, que en la comida haya un deleite. Por eso tienes eso. Eso Dios no lo podía haber hecho así si no hubiera querido. Dicho, bueno, ellos que coman y ya está. Comen, ingieren y se acabó. Y nos hubiera sabido igual una comida con respecto a otra. Pero tenemos una oportunidad de hacer aún de la mesa de la comida un deleite. Lo espiritual, participar del pan de Dios es un deleite. Dios nos ha permitido tener una sensibilidad para vivir con deleite el tiempo con Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo, cenarás conmigo, comeremos juntos, participaremos juntos. Hay un deleite en la participación, hay una conexión en participar. La primera cosa que uno puede ver en esta mesa es la hospitalidad, porque aunque son ellos los que invitan a Jesús a quedarse, el anfitrión es Él. Él es el anfitrión, Él es el que parte el pan, Él es el que imparte. O sea, están sentados ahí, pero de alguna forma Él paga el precio para que tú estés sentado a la mesa. Porque Él tiene una intención en tener conexión con los quebrantados, tiene una intención de tener conexión con los que están desanimados. Esta es una mesa de concordia, de hablar, de compartir, de animar a la fe de hombres que están decepcionados. Es una rogativa para que ellos permanezcan. Miren, ellos le rogaron a Jesús que permaneciese y Jesús decidió permanecer. ¿Pero por qué? Porque ahora iba a ser a la inversa. Él quiso enseñarles que si ellos permanecían en Él, iban a persistir, iban a perdurar, iban a dar mucho fruto, iban a haber muchas resurrecciones. O sea, la insistencia de que Jesús permaneciese era para que Jesús les revelase la importancia de que ellos sean los que tenían que permanecer en Él, que no tenían que haberse ido, que no tenían que haberse soltado, que eran pámpanos que se habían soltado de la vid, y que Dios dijo, no, vengan de nuevo, hay que reinjertarlos, hay que hacerles un injerto para que vuelvan a estar aquí. Él se hace el anfitrión, aun cuando Él puede ser el invitado en algunos momentos. Cuando Jesús preside una mesa, Él es el anfitrión, Él nos sienta a la mesa, Él quiere comer con nosotros. Él regresa quebrantado para comer con los quebrantados, porque esas dos vidas están quebrantadas. Y Él regresa para estar con los quebrantados. Y regresa como quebrantado, como el que ha muerto y ha resucitado. Regresa para mostrar que en su quebrantamiento Él puede atender a los quebrantados. Solamente le faltaba una cosa a la que Jesús tenía que pasar para poder no tener jamás el hombre excusa de acercarse a Él. Era morir, pasar por la muerte, pero resucitar. Todo lo había pasado, pero tenía que pasar por un momento y un trance, la muerte, para que el hombre pudiera saber que Jesús ya lo pasó por todos los momentos y trances de nuestras vidas. No hay nada que a ti te suceda que Cristo no haya pasado. No hay nada que a ti te suceda, por muy difícil que sea, que Cristo ya no pagó por él. Por tanto, tiene entendimiento, no en la teoría, sino en la práctica de lo que vivió. Esta mesa es una mesa donde los quebrantados se unieron. El quebrantado por los pecados y los quebrantados por cuanto perdieron la fe. Se sintieron doloridos y se sintieron decepcionados. Y Jesús, quebrantados por los pecados de los hombres, vine a traerles levantamiento y resurrección. Esta es una mesa de eso, de quebrantamiento, es una mesa de
de reconciliación con las personas que están pasándolo mal. Segunda cualidad de esta mesa. En esta mesa hay un lenguaje distinto, diferente. Está ahí. Dice ahí, sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio. Esto es lo mismo que dice Mateo 26, 26, cuando se habla de la Pascua, se habla de la cena del Señor, que dice que Él tomó el pan, lo partió, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora yo me he partido, ahora tomad, comer, les impartió. Es el mismo lenguaje, son las mismas directrices, porque aquí hay un lenguaje. Yo bendigo los alimentos, yo bendigo a los hombres para que los hombres se quebranten y para que una vez que hayan sido quebrantos y entregados, reciban resurrección. Es lo que Él hizo. Él fue bendecido para ser partido, para ser entregado, roto, quebrado y para ser impartido a los hombres. Es lo mismo que en la alimentación de los 5.000. Él bendijo el pan, lo partió, le dio a los discípulos y dijo, ahora impártanlo. La misma lenguaje. El lenguaje de Cristo siempre es esto, bendecir, quebrantar, repartir. Bendecir, quebrantar, entregar, repartir, dar. Es el mismo lenguaje. Si miramos a la cruz, miramos a Jesús. Si miramos el pan sin partir, miramos la cruz. Pero si miramos el pan y lo vemos partido, nos damos cuenta que Él se ha entregado por nosotros y entonces Él imparte salvación, imparte resurrección, imparte vida. Ellos vieron a Jesús en la cruz, pero no vieron a Jesús como el pan partido para resurrección. Cuando se partió el pan, se abrieron sus ojos. Entonces, ese es el lenguaje. El lenguaje de Jesús es un lenguaje de quebrantamiento para resurrección, de quebrarse, de partirse para ser entregado, para ser resurrección, para dar vida a los hombres. Ese es su lenguaje. Ese es el lenguaje de Cristo, que si el grano de trigo no cae y muere, porque tú puedes caer sin morir. Hay mucha gente que vive caída pero no ha muerto nunca, por eso no lleva mucho fruto. El secreto de llevar fruto no es caer, es morir. El secreto de llevar fruto es quebrantarte, es humillarte, es decir, Señor, no puedo, lo necesito, te necesito a ti. El secreto de Cristo fue que se quebrantó hasta la muerte de cruz, y después resucitó. Si miramos a Jesús, pero no miramos el quebrantamiento, si no miramos lo que Él hizo, si no lo reconocemos, nunca podremos ver ni nuestros ojos serán abiertos a la resurrección. Si alguien mira al Jesús histórico en la cruz y nos compadecemos de Él, pero no miramos que Él se partió por tus pecados, por ti, se quebrantó por ti, tú que estás quebrado en delitos y pecados, si tú ese acto no lo pones para ti, entonces nunca eres capaz de ver la resurrección, tus ojos no te son abiertos. Por eso mucha gente ve al Jesús histórico, ve el pan, pero no ve el pan quebrantado por ti, no ve el pan quebrado por tus pecados. Y si no ves el pan quebrantado por tus pecados, no puedes reconocer tu condición y no puedes humillarte y pedir perdón. Si no se te abren tus ojos, tú no ves tu condición. Si tú no eres abierto en tus ojos, tú te ves como siempre te veías. Yo no tengo nada que pedir perdón, yo estoy bien, yo no hago nada malo, yo no soy mala persona. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no he hecho nada, yo no soy mala gente, yo no he hecho cosas malas. Entonces, ¿qué sucede? No ves. Estás viendo a Jesús en una cruz, ves el pan, pero no lo ves quebrantado, no lo ves partido por ti, no lo haces tuyo en tu vida personal. El patrón de Jesús siempre es que no hay vida sin muerte. Ese es el lenguaje de la mesa, el quebrantamiento, el romper para impartir, para dar. El patrón es ese, no hay vida sin muerte. Ese es el lenguaje, ese es. El lenguaje de Cristo es que no hay resurrección sin muerte, evidentemente, y no se puede recibir resurrección en tu vida personal si tú no has quebrantado tu corazón y si no has aceptado el quebrantamiento de Jesús por tus pecados. Los de Maús esperaban al Mesías, esperaban a un rey, pero nunca esperaron a un ungido quebrantado. Porque todas las voces del Mesías que los judíos hablaban de un Mesías que estaba ahí. ¿Sabes dónde estaba ese Mesías?
ahí como liberando, como ayudando, como bendiciendo. Todas las voces era ese Mesías glorioso que iba a liberarnos de la esclavitud, de Roma, de todas estas cosas. Ese era el concepto del libertador. Pero nunca ellos podían pensar en un Mesías quebrantado, quebrado. ¿Un Mesías morir? ¿A la cruz? No, no. Ellos nunca se dieron cuenta que Jesús vino y sufrió por la naturaleza del mundo, por la condición de la gente. Porque su intención no era liberar un pueblo, era traer su reino y traerlo a través del quebrantamiento, la restauración, la redención y el perdón. Ellos no se dieron cuenta que Jesús sufrió por la naturaleza del mundo y que ese modelo lo que nos muestra es la fidelidad de Dios con los hombres. Ellos pensaban que Cristo venía con la espada, pero no se dieron cuenta que Cristo venía con sus manos y sus pies para ser colgado en una cruz y morir por los pecados de los hombres. Ellos nunca esperaron un Mesías quebrantado. Por eso los judíos nunca lo han aceptado a Jesús, porque no pueden imaginar a un Mesías quebrantado en una cruz. Pero ahí dice, la Biblia lo dice, lo habla en uno de los salmos, fue colgado en el madero, colgado fue aún antes de que existiera esa muerte. Y los romanos, fue colgado en el madero, fue quebrantado allí. La iglesia se ha confundido con el tipo de Dios que quiere ver muchas veces, y a veces queremos ver un Dios triunfante que nos permite que triunfemos en todo. Y Dios es triunfante y glorioso, pero triunfa en la cruz, y triunfa con muerte, y triunfa con quebrantamiento, y triunfa en la debilidad. Y cuanto más débil eres, Él es más fuerte. Pero cuando tú te sientes más fuerte, más débil haces la obra de Cristo en ti. Por tanto, a veces nos confundimos como los de Maús porque esperamos ver un Cristo o un Dios que ¿cómo va a sufrir? ¿Cómo va a sufrir? No puede ser. Nos confunde una vida de cristianismo, de sufrimiento y de entrega. Podemos pensar en la entrega, pero queremos vivir bien. Y por eso se habla de tanto de prosperidad y de bendición. Pero hoy las voces de prosperidad se han callado por muchos lugares por causa de que el definitivo lenguaje de Dios es quebrantamiento, para después que veamos resurrección. Sin quebrantamiento no hay resurrección, sin humillación no hay levantamiento, sin humillación no hay perdón, sin humillación y arrepentimiento no hay vida nueva. Entonces, este es el lenguaje de esa mesa. Eso es lo que quiso mostrar. No se mostró como el guerrero, aquí estoy, he vencido. No, se mostró con las manos horadadas, mira, aquí están horadadas. Él tuvo esa oportunidad de mostrarse como el quebrado, como el quebrantado, para llegar a sus quebrantamientos. Hay una bienaventuranza que yo quiero añadir a las que hay. Bienaventurados los que no se decepcionan. Bienaventurados los que no se decepcionan. Porque hay mucha gente que se decepciona con un cristianismo que piensan que es un cristianismo de resultados. Ven y te quita, pon y trae, pon y te salva, te llevo, te traigo. Esto es un cristianismo de automatismos, pom, pim, pim, pan. No, bienaventurados los que no se han decepcionado. Al contrario, bienaventurados los que entienden el mensaje, los que entienden del pan quebrantado, los que entienden el alimento, los que entienden de la mesa, los que entienden que para salir de la necesidad en este tiempo no se trata solamente de correr hacia el lugar donde nos dan, sino de esperar que es Dios sea el que nos supla. Esta es la bienaventuranza para los que esperan, para los que están esperando en Dios. Bienaventurados los que no se decepcionan y los que están esperando al quebrantado, para que en el quebrantamiento de su pueblo seamos vivificados. Jesús siempre ha tenido la idea de transformar a los hombres, siempre. Su intención ha sido transformar el mundo, pero no a través de la espada ni de la política, no. A través de la muerte, del quebrantamiento, a través de la obediencia, a través de la entrega. No hay otro camino más sublime que ese. No hay un camino más excelente, más glorioso que el camino de la humillación, del quebrantamiento. Ese camino de la devoción, de la piedad a Dios. Ese es el camino que transforma. La transformación de un ser humano por Cristo se ve en muchos factores, pero uno de los factores que se puede ver cuando Dios ha hecho un cambio en una vida es que uno puede ver hombres que adoran a Dios, hombres que se humillan,
hombres que lloran, hombres que se quebrantan. Estos días estaba viendo una adoración de una comunidad cristiana en Estados Unidos y estaba viendo unas personas adorando y vi a un hombre inmenso, grande, con una barba grande que estaba tocando un bajo. De esos hombres que los ves y dices, ¡guau! Miedo da porque son grandotes, fuertes, esos brutus que se les puede ver. Llorando como un niño, tocando el contrabajo, y tocaba el bajo y el contrabajo, y llorando como un niño con las lágrimas. Y eso, wow, cómo me quebrantó. Porque uno puede ver, wow, que es que en el quebrantamiento es que puedes ver a un hombre que Dios está cambiando. Si no ves un hombre humillado y quebrado, si lo ves altivo, arrogante, petulante, entonces no hay cambios. En la petulancia no se pueden ver los cambios, amado. No es posible. Jesús siempre ha tenido ese deseo de ver hombres que son transformados y que por la misma entrega son entregados y por el mismo sacrificio se quieren sacrificar y por el mismo quebrantamiento quieren ser también hombres quebrantados a Dios. Jesús está presente y en esa mesa se hizo presente porque esa es una mesa de quebrantamiento y es una mesa de entrega y esa es una mesa con un lenguaje de sacrificio. Pero esa mesa es tan especial porque se hace presente porque en esa mesa hay quebrantados. En esa mesa hay hombres que están rotos, que están decepcionados. Y Él se sienta porque los ve y porque sabe que su quebrantamiento va a levantar esos quebrantados. Esa es la parte más bella, es que Jesús sabe muy bien a qué mesa te tiene que llevar, a qué lugar. Al final, en esta historia, es sentarte con Él para que Él te muestre aquellas cosas que no has visto en este proceso. Para que Él te vea cuántas cosas no has visto y quizás ni a Él lo has visto caminando contigo. ¿Será que no vemos lo suficiente nosotros? ¿Será que no somos suficientes capaces de ver a Jesús si al final en nuestros caminos no somos quebrantados? Si Jesús no se hace presente es porque quizás no hemos estado todavía en ese proceso de quebrantamiento. Si todavía tú no ves a Jesús, es porque no estás dispuesto a quebrantarte. Jesús se sienta con los quebrantados, o sea, nosotros. Nosotros somos el objeto de su salvación. Y cuando tú estás quebrantado como ser humano y como hombre, Él quiere hacerte participar, partir contigo el pan y hacerte un deleite, hacer de ti un deleite para Él. Él quiere deleitarse en comer con los quebrantados, no con los petulantes. Si no lo ves a Jesús, si no lo ves presente, quizás es que no te has quebrantado lo suficiente. Quizás es porque abandonaste el camino, no llegaste hasta la mesa, hasta el lugar donde puedes comer con Él. Tienes que retomar y regresar al mismo sitio. Él es conocido en las rupturas, en los quebrantamientos, en las humillaciones. Él es conocido ahí. Somos conocidos por Él en los quebrantamientos, en las rupturas, en las humillaciones. Él se muestra tras los quebrantamientos, las rupturas, las humillaciones. Él reconoce que estás roto, quebrantado, porque Él también pasó por eso. Y si terminas con el quebrantamiento, si terminas el proceso de la humillación y la ruptura, seguro vas a ver resurrección. Si terminas, los ojos te van a ser abiertos. Si terminas, vas a ver a Jesús sentado en esa mesa. Si terminas, vas a reconocer sus manos horadadas. Vas a ver cómo Él parte el pan. Si terminas el proceso, vas a ver cómo Él bendice, quiebra e imparte, reparte, da. Ese es el lenguaje siempre. Bendición, quebrantamiento, entrega. Bendición, quebrantamiento, entrega. Ese es el lenguaje de la mesa de Emaús. Es el lenguaje de su mesa. La tercera cosa que quiero compartirte es que esa mesa es una mesa donde se sientan también los afligidos y los que te afligen, los angustiadores. Esa palabra, en presencia de mis angustiadores, Salmo 23:5.
aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Significa que ellos están presentes en esa mesa. Y significa algo muy interesante, es que Él prepara la mesa para que también ellos se sienten. Porque la mesa de Emaús es la mesa donde Jesús hace sentar aún a los que un día eran sus enemigos. Porque todos los pecadores fueron enemigos de Cristo. Y lo siguen siendo porque fueron quien llevaron a Cristo en la cruz. Hasta que un día a esos enemigos Él los hace amigos. Aún más los hace hijos. Por tanto, esa es una mesa. La palabra angustiadores es la palabra vejación, en presencia de los que me vejan. Porque angustiadores puede parecer una palabra sencilla. Bueno, me angustian, me molestan. No. Esto es la vejación, un punto de vejación. Es un punto de quebranto muy duro, muy fuerte. Es todo lo que le hizo Saúl a David. Por eso el Salmo 23 es un salmo mesiánico, porque habla de Jesús sentado a la mesa con sus angustiadores. Hablando de Judas mismo, el que lo iba a vejar, a angustiar, a quebrantar, a entregar. Por eso Él los aderezó, los puso, ordenó mesa para Él. Vayan, preparen mesa para esta Pascua. Es un salmo mesiánico. Se sentó con los que lo llevaron a la cruz. Jesús come con el que se quiebra y con el que además lo ha quebrantado. Y busca casi siempre a los quebrantados para poder entregarles una esperanza. Mire, quiero darte un dato. Nadie desea compartir una mesa con un enemigo, hasta que de alguna forma algo sucede y ese enemigo se convierte en tu amigo. Y entonces, al final, cuando ese enemigo se hace tu amigo, entonces entras en la mesa, compartes la mesa y hay un comienzo de paz, de reconciliación y de amor. Miren, esto es muy curioso. Estaba leyendo un poco, a mí me gusta mucho la historia, estaba leyendo sobre Israel y los palestinos, Israel y los diferentes tratados de paz mirando. En el año 1900, creo que fue 76, hubo unos acuerdos de Camp Davis, el campo de David, curiosamente, un lugar que es una residencia privada del presidente de los Estados Unidos, Camp David, el campo de David. Y curiosamente, en ese lugar hubo una reconciliación entre dos estados que eran enemigos siempre, Israel y Egipto, dos presidentes que estuvieron 12 días sentados a una mesa sin que nadie supiese hasta que por fin firmaron un acuerdo frente al presidente Jimmy Carter. Dicho sea de paso, Jimmy Carter era un presidente bautista cristiano muy reconocido y con una palabra muy reconocida, un hombre muy bíblico, muy fundamentalista en la palabra. Un presidente cristiano que tuvo la capacidad de tener siempre ese sentido de pacificador. Fue emisario de paz muchas veces a Israel y Palestina y Egipto y a Oriente Medio, mandado por los presidentes que le sucedieron, porque era un hombre de concordia, de comunión y de hablar. Me llamó la atención de ese campo, que estuvieron 12 meses sentados en una mesa y de ahí salió un tratado de paz. De hecho, Israel y Egipto nunca más se han enfrentado, porque de ahí salió un tratado de paz, de respeto, que nunca más se establecieron los límites y nunca más se ha transgredido. En el año 1998 se volvieron a sentar dos presidentes, el presidente Yasser Arafat palestino con Netanyahu Israel, junto al presidente de Estados Unidos. Ahí tuvieron una oportunidad de un acercamiento y tuvieron la oportunidad de hacer un compromiso de paz y de no agresión en el año 1968. Lo curioso de ese acercamiento es que nunca se sentaron a una mesa a comer. Las delegaciones hablaban, pero cada uno se iba a su sitio. Y eso me ministró mucho, porque me hizo ver qué importante es sentarse a una mesa. Porque en las mesas se habla, se participa, se discute, pero es donde se firman los tratados de paz. Palestinos e israelitas se dieron la mano aquel día, pero cada uno se fue a su lado. Siguen todavía cada uno en su lado. Es curioso que nunca tuvieron la oportunidad de sentarse a una mesa, no quisieron sentarse a comer juntos. No participaron el uno con el otro. Y esto es hermoso porque Jesús siempre participa y permite aderezar mesas aún con los enemigos, para que un día esos enemigos se hagan tus amigos. Este es el gesto de su reino, de vivir en su reino. Esas son las cosas como Dios las hace. Así es como Dios es un Dios de reconciliación, que se reconcilia con sus enemigos, que se reconcilia
con aquellos que lo entregan a la cruz. Él siempre tendió su mano. En aquel tiempo Nicodemo era su enemigo, pero lo quiso hacer amigo, hasta el punto que lo siguió al final. Siempre intentó hacerlos amigos, siempre. Es una mesa de reino, es una fiesta venidera. Es la mesa a la que Cristo le gusta estar, porque Jesús le gusta a veces sentarse ante los que lo escarnecen, porque en la misericordia, el perdón y la gracia les permite que puedan ver algo diferente, porque su reino es totalmente diferente y es distinto. Esa mesa se convirtió en un símbolo poderoso de su reino, muy poderoso de su reino. Esa mesa de reconciliación con esos hombres se convierte en un mensaje donde Dios se va a sentar siempre con el que tenga capacidad de recibir. Aunque no parezca, pero en su fondo de su corazón hay algo que lo hace recibir. Por eso sanó a un hombre como Naamán el sirio, por eso sanó incluso a sus enemigos, por eso sanó a la hija de esa sirofenicia. Porque no, en la mesa de Dios, de Cristo, no hay enemigos. Todos acaban haciéndose amigos. Si Él está presente, se harán amigos. El buen banquete que el Hijo produce para el Padre. Ese es el buen banquete del Salmo 23, que el Hijo produce para que el Padre diga, wow, todos están aquí. Nos hemos sentado los hijos, aún los adversarios. Nos hemos sentado juntos a la mesa. Un día David, Jonatán y Saúl se sentaron juntos a la mesa, pero Jonatán no tenía el espíritu de Cristo ni de la reconciliación. Saúl no lo tenía. Y entonces fue capaz de tomar una lanza y golpear y darle al mismo David. Un día David le dijo, bueno, mira a ver si tu padre quiere que yo me siente con él. Y entonces hicieron un episodio para ver si podían o no. Nunca Saúl estuvo preparado, nunca, para la reconciliación. Nunca pudo sentarse a la mesa con David sin sentir celo y contradicción. Nunca tuvo el espíritu del Hijo, nunca tuvo el espíritu de David. Pero David participó en la mesa. David, aun a riesgo de su vida, participó en la mesa. Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Él permite que el Señor nos siente con los que nos afligen aún, para un día en el testimonio de Dios hacerlos amigos. Y Él prepara un banquete para su Padre. Él prepara un banquete para que el Padre y el Hijo se gocen. El buen banquete que el Hijo produce para el Padre. La cuarta cosa es que esta mesa es una mesa de revelación, porque en esa mesa está la cruz, está la mirada, está la mesa y los ojos se abren. Porque si están esos ingredientes, está la cruz y está la revelación y están los ojos abiertos, entonces hay reconciliación, hay perdón, hay gracia, y entonces vemos a Dios. Si en esa mesa vemos la cruz y vemos quebrantamiento y vemos el pan quebrado, hay resurrección y vamos a tener vida. Él habría visto muchas mesas, pero esa mesa fue especial. En esa mesa se mostró algo. Se mostró las manos horadadas y los agujeros. Esa mesa es una mesa donde Cristo mostró sus manos. Y ese día esos dos hombres vieron diferente esas manos. Ahora sabían lo que significaba. Yo me traje 3 cosas que un amigo mío me regaló hace algunos meses. Él estaba en unas casas muy viejas y entonces estaba quitando unas vigas de madera de una casa y me trajo unos clavos. Quiero mostrarte esto. Similar a esto fueron los clavos que horadaron la mesa de Cristo. Esto tiene un considerable tamaño. Similar a esto fueron los clavos que horadaron a Cristo. Algunos pueden pensar esto. Bueno, no deja de ser tremendo. Pero esto y esto, ellos vieron esto. Ellos vieron unas manos horadadas. La palabra abierto dice que fueron abiertos sus ojos. Dice, y
y le reconocieron, fueron abiertos sus oídos, le reconocieron. Esa palabra ahí, abiertos sus oídos, fueron abiertos sus ojos, perdón. Es un término muy especial, porque habla de abiertos completamente, no en una parte completamente. Esa palabra se usa para hacer alguien que reconoce las marcas, reconocieron las marcas. Alguien que tiene una capacidad para conocer avanzadamente. No es solamente mirar como aquel ciego y miró claramente de lejos y a todos. Miró y lo vio claro, vio de lejos y vio a todos. Vio el reino de Dios. Lo vio todo. Por tanto, en esta mesa los ojos son abiertos completamente. Hay una revelación completa. La revelación de Jonatán cuando vio y tomó la miel, la peña de miel, y entonces vio a través de ese símbolo de la palabra, sus ojos se abrieron y vio: tú, Saúl, eres el enemigo. Tú eres, yo no, tú eres el que afliges a Israel. Era su padre, pero sus ojos le fueron abiertos completamente, reconocieron, fueron testigos. Ese término griego que ahí se habla de eso, que reconocieron sus marcas, que vieron, fueron abiertos sus ojos, no solamente porque pudieron ver lo espiritual, vieron lo físico y lo espiritual en aquel lugar. Ahora están allí porque es ahí donde se abren los ojos, y están ahí porque es ahí donde se ven las marcas, y están ahí porque es donde ahí se tiene un conocimiento avanzado de su reino. Es una mesa revelada, para que la usen los que pues quieren sentarse, para que se relacionen los que quieran relacionarse. Es una mesa presente y futura si te quieres sentar en ella. Es una mesa para que tú participes todos los días si tú quieres. Es una mesa para que tú entres. Es una mesa para quedarte, para permanecer. Es una mesa de ruego, porque es ahí donde Cristo se revela y se da cuenta y percibe que esos hombres en su quebrantamiento necesitaban que sus ojos fueran abiertos para que lo vieran. Por tanto, Él se revela a ellos. Y dice que cuando se reveló, quinto, una mesa de verdad, es una mesa fugaz. Porque así suceden muchas de las cosas de Dios. A veces están ahí, es impresionante lo que tú puedes ver, pero son fugaces, se desaparecen. Nada de lo que te he revelado tienes en posesión. Dios no revela para que tú poseas lo que Él revela. Dios revela para que tú entregues lo que te ha sido revelado. Por eso la salvación es para ser entregada, la resurrección es para ser entregada, los testimonios son para ser entregados. No es una revelación para que yo la tenga y no la quiera entregar. Hay muchas personas que tienen mucho celo con lo que predican o lo que hablan. Yo desde hace algunos cuantos años que predico y he podido ver algunos mensajes incluso de personas que han copiado y que han tomado, y incluso en libros y manuales y bueno, pero aprendí, al menos pude entender que lo que se es dado pues se entrega, y si tú das te vendrá más. Por tanto, la fugacidad de las cosas de Dios tienen que ver con que no podemos poseer la experiencia. Poseamos al Maestro, pero no te quedes con la experiencia solamente. No te quedes y no metas ese pan en una urna y digas: oh, este es el pan que Él partió. No, quédate con la revelación que Él te ha dado, porque si sigues buscando, anhelando e inquiriéndole, Él te va a seguir revelando. Por tanto, esta mesa es fugaz porque se desaparece, porque no quiere que nada sea poseído si no es dado. Nada de lo que se muestra es para ser de nuestra propiedad, no es apropiado, no es para apropiarlo. Hay que disfrutarlo, recibirlo, aprovecharlo, porque desaparece. Y cuando no se come, pues ya no se puede comer. Si te ponen una mesa y un plato y porque estás enfadado no te lo comes, y el hombre se lo lleva y después dices: quiero, no, es que ya lo tiré, ya lo saqué, entonces ya no se puede. Si no aprovechas esta revelación de hoy, te perderás la siguiente. Si no aprovechas esta revelación y quieres poseer la experiencia, te pierdes al Hijo. No es lo importante coger el pan, es lo importante coger lo que Él ha revelado de sí. Las experiencias de Dios son muy buenas, pero no vivimos de una experiencia, vivimos de la relación con el Hijo. Y a través del Hijo vamos a tener más platos, más mesas, más lugares, más sitios, más pan. Va a haber más revelación. Esta mesa es fugaz porque se desaparece. ¿A quién no le gustaría haber quedado todo el día
¿Qué tal la revelación que ellos vivieron en cuanto a las Escrituras? Y qué tremendo la revelación que después podían haber recibido después de haber reconocido al Hijo. El problema es que ellos vieron mucho tiempo la cruz y no miraron la resurrección. Y entonces de repente cuando les fue mostrado, ahora dijo Dios, bueno, ahora camina conforme a esa resurrección. La vida cristiana es una vida de caminar conforme a la revelación que Él te ha dado. No de pararte con la experiencia, ay, no. Camina la revelación que has adquirido, camina conforme a la luz que se te ha dado, camina conforme a la revelación que has tenido. Si se te dio más, se te exigirá más. Si se te reveló más, más se te exigirá. Si te reveló menos, pues entonces puedes caminar conforme a lo que se te ha revelado, pero no te puedes quedar quieto bajo la revelación de un momento. La revelación que Dios le dio a Elías fue tan importante que Dios le dijo, tienes que caminar conforme a esta revelación, Elías. No te puedes quedar aquí, hay más cosas que hacer, tienes que buscar un sustituto, hay que traer agua a la tierra porque no voy a dejar que muera mi pueblo todo el tiempo. Tienes que hablar una palabra para que traiga trascendencia a mi nación. Hay que liberar a los profetas que están encarcelados. O sea, había una situación que había comenzado en la revelación del Carmelo y que no se podía quedar ahí. Entonces Jesús mandó ángeles. En algunos casos es el ángel de Jehová, es una teofanía, aparición de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, y le dijo, vamos, largo camino te resta, vamos, camina, sigue, porque hay que caminar conforme a la revelación que hemos recibido. Tienes que disfrutarlo, tienes que aprovecharlo, porque si no lo aprovechas y no se come, no te da el alimento, no te da el sustento, no te permite. La revelación te sirve para un tiempo, y después habrá otra revelación para otro tiempo. La revelación, como la gracia, va de aumento en aumento. La verdad es una, pero la revelación es progresiva. La verdad es absoluta, pero su revelación es progresiva. Por tanto, su pan no se acaba. Hay más para comer. Él se fue, pero el pan se quedó en la mesa. Y eso es una señal de que habrá más. Esa es una señal de que te dio una fracción del pan, pero hay más partes de ese pan. Esa es la revelación de esta oportunidad. Que en esa mesa de Maús, ellos recibieron un pan. ¿Pero qué hicieron? Yo les dije la semana pasada. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos y les compartieron, les hablaron, les dijeron, ha resucitado. Y ellos contaban las cosas que habían acontecido y cómo los habían reconocido partiendo el pan. Y hablaban estas cosas y hablaban. Y mientras estaban hablándoles ahí, Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Otra revelación más en un mismo lugar. Eso habla de que ellos tenían que regresar con la revelación recibida y contarla, darla, expresarla. Ay, no, yo me voy a quedar. Ay, Dios me ha dicho una cosa, pero yo me la voy a guardar. Ay, Dios me expresó algo, pero yo me lo voy a quedar. Nunca olvidaré a algunas personas que viví en algunos años ministeriales que yo les había dado alguna cosa, algún material, alguna situación, y yo les se lo decía, oye, ¿me lo puedes dejar? No, esto no te lo doy. Yo decía, pero no, porque claro, ellos querían recibir la revelación, quedársela para ellos y decir, no, es que esto es mío, el autor soy yo. No, pero amados, si la revelación de Dios es de Dios, tú eres un instrumento, y si tú te haces una persona pues reacia al compartir, vas a recibir menos porque se recibe dando, no se recibe guardando, se recibe dando, y cuando tú más das, más recibes. Hay personas que han hablado, pastor, usted no va a predicar este mensaje, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que yo ya lo cogí usted y lo prediqué. No se preocupe usted, tranquilo, tenga paz. Si lo predicó, pues gloria a Dios. Saque usted las partes que usted entienda que no le edificaron a usted a su casa, y si hay algo de provecho en lo que Dios ha hablado, pues impártelo y compártelo. Yo he podido descubrir en la historia de nuestras vidas y en nuestro trabajo y en nuestra labor por años es que cuanto más Dios nos ha dado en diferentes momentos y tiempos, si esa revelación se ha podido compartir, ha venido más. Y si después de eso hemos compartido con muchas otras personas lo que Dios está haciendo, Dios está diciendo, entonces Dios después te lleva a otras mesas donde puedes ver que también eres impartido por otros. Porque yo he estado en mesas donde yo he impartido, pero he estado en mesas donde a mí me han impartido. Así que aquí hubo un momento donde ahora Jesús ya no impartió solo a dos, ahora impartió a todos.
Ahora la impartición iba a ser a todos, porque tuvieron pruebas inequívocas a través de las mujeres y a través de estos hombres de que Dios estaba en medio de ellos. Así que Dios tuvo que golpear a las mujeres en cuanto a su ámbito de posesión, de amor posesivo y a veces emocional, y tuvo que golpear la frialdad de los hombres para que al final el testimonio de resurrección llegase a Cristo y ellos pudieran ver a Jesús, los discípulos pudieran reconocerle, y se apareció a ellos. ¡Wow! Es asombroso. Mientras estaban hablando, mientras estaban participando, salieron esa misma noche, no les importó. Dijeron, vamos para allá, en esa misma hora. Yo no sé si fue realmente la hora exacta, pero levantándose en ese mismo momento, en esa hora cronología, en ese momento, en esa hora kairos de Dios, de repente ellos surgieron y salieron. Esa mesa fugaz. Te recuerdo las 5 áreas que aprendí de esta mesa. Es una mesa de hospitalidad al quebrantado. Es una mesa con un lenguaje: bendecir, quebrantar, repartir, impartir, dar. Es una mesa para sentar a los enemigos. Es una mesa para sentarlos a ellos. Es una mesa de revelación, porque ahí se te abren los ojos. Es una mesa fugaz. Cuando mejor lo estaban pasando, se desapareció. Pero después tuvieron un banquete más grande. Ya después aderezó mesa para todos, no solo para ellos, para todos, e impartió a sus discípulos. Ha sido un gozo compartir con vosotros este mensaje. Señor, ayúdanos a la impartición de tu palabra en esta tarde. Que podamos en esta tarde compartir juntos, Señor, comer juntos, participar juntos, degustar juntos, que, Señor, amemos y apreciemos, que, Señor, insistamos, porque esta experiencia final de un camino es porque insistieron. ¿Cuántas personas se privaron de cosas que Jesús podía hacer con ellos porque no insistieron? Como esa mujer se agarró y dijo, déjala, dijo, no. Y insistió, como esa mujer sirofenicia, insistió. Así es, oh Dios, gracias, muchas gracias en este día. Muchas gracias por esta palabra. Sigue dándonos palabra, danos revelación, revélanos este tiempo. No nos quites, no nos saques, sácianos, necesitamos, tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.